Hola, buenas noches. Un, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro Salomón Paredes. Yo soy de profesión psicólogo y psicoterapeuta. Eh, Hace algunos años difundo y desarrollo la línea de la logoterapia y el análisis existencial. Esta perspectiva humanista existencial eh, desarrollada pues, inicialmente por Viktor Frankl, luego por muchos otros. Eh, He sido invitado por los colegas de, de ALTA, de esta asociación. Me parece importante el, la idea de compartir, la idea de difundir, la idea de hacer llegar a las personas el pensamiento de Frankl y la propuesta que nos da, rehumanizante respecto a la mirada sobre la persona y también respecto a la psicoterapia y en sí a todo campo de la psicología e incluso también por supuesto de la educación y otros campos de otras áreas de lo humano donde la logoterapia puede generar un gran aporte. Entonces yo felicito la iniciativa que tienen en ALTA, ¿no? En Zacatecas, México. Estuve en México hace un tiempo con motivo de un congreso celebrado allá, un congreso internacional de logoterapia. País hermoso, me encanta México, me sentí contento de compartir allá, de estar allá con grandes amigos también, de comer, de, de disfrutar, de compartir. Y me siento contento también de poder estar aquí ahora, desarrollando esta pequeña conferencia. Voy a compartirles un poco algunas ideas en relación al sentido de la vida que nos plantea Frankl y en relación a los valores. Este es un tema como que un poco complejo a veces de entender. A veces se toma a la ligera el tema de los valores, el tema de cómo es que estos valores tienen que ver con el sentido de la vida. Y a veces se interpreta de diversas maneras estas ideas del sentido, del significado, de los valores. Se interpreta de diversas formas y bueno, lo que les voy a ofrecer es una interpretación que es un poco la que trabajo yo, la que trabajamos en el Centro Psicoterapéutico Logos, que es la institución que dirijo yo aquí en Lima, Perú, desde donde estoy transmitiendo en este momento, invitado por los amigos de ALTA de México. Y esta perspectiva, esta interpretación, esta manera de verlo, tiene que ver con lo que, bueno, a lo largo de estos cortos años hemos venido trabajando, hemos venido reflexionando, desarrollando, planteando investigación, publicando, tratando de aportar al mundo de la logoterapia y del análisis existencial. Y esa interpretación está muy ligada a lo que nos plantea un filósofo que podríamos llamar que era un antropólogo también, y que a mí me gusta mucho y que influye mucho en las ideas de Frankl, que es Max Scheler. Scheler plantea una idea interesante respecto al ser humano, que es una antropología que va a aportarle a Frankl la idea de lo espiritual, de la persona como un ser espiritual, pero también le aporta la axiología, que es la teoría motivacional de la logoterapia prácticamente. Pues la axiología es la teoría de los valores que nos propone Max Scheler, a partir de su antropología, a partir de plantearnos la idea de un ser humano libre
y que por ser un ser espiritual diferente de todos los demás seres, como los animales o las plantas, por ejemplo, que solo tienen un medio ambiente, Scheller nos propone de que el ser humano, o sea, cada uno de nosotros, la persona, tiene un mundo, no un medio ambiente simplemente, sino que es un mundo y tiene la posibilidad de abrirse al mundo. Este mundo podríamos entenderlo en un sentido de objetividad. Acá es donde entra esta idea de que los valores son objetivos. En la logoterapia se entiende mucho esta idea de que los valores son objetivos, se habla mucho de que los valores son objetivos, y Frankl menciona de que el sentido no es algo que se inventa, no es algo que se crea con la mente, sino que es algo que se descubre en la vida misma, que se encuentra en el mundo y se realiza en el mundo. Pero a veces eso no se entiende del todo, o se brindan algunas miradas o interpretaciones que aportan, por supuesto, pero a veces pueden estar un poco alejadas de lo que podríamos pensar con esta idea de que el sentido se descubre. ¿Cómo es que pasa esto? Y esto es un poco lo que les voy a hablar. ¿Cómo es que este sentido se descubre y no se inventa? Muchas personas dicen, tienes que darle sentido a tu vida. Tienes que darle sentido. El sentido hay que darlo. Hay que crearlo, hay que inventarlo. Hay que proponerlo. Y así se intenta explicar un papel protagónico de cada persona en su vida respecto al sentido de su vida, como que tuviera que crearlo. Y más bien muchas veces se entiende que descubrirlo o encontrarlo en el mundo tendría que ver con dejarme determinar por ciertas cosas, ¿no? Como que por ciertos valores. Cuando no es así. Realmente no puedo inventar el sentido, porque yo no me puedo inventar los valores. Para Frankl, como para Scheller, los valores se encuentran en la vida misma, que es, por así decirlo, afuera de mí, en el mundo, en lo que es trascendente a mí. Esta idea parte de que Scheller, a quien mencioné hace un momento, era aficionado a la fenomenología y se había empapado de las ideas o de los planteamientos de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. Y en esta idea Scheller concibe de que así como la conciencia es siempre de algo, y esa es la intencionalidad de la conciencia, así como la conciencia es siempre de algo, y este algo es objetivo, lo que el ser humano es el único ser que puede hacer de las cosas objetos. Scheller dice de que este hacer de las cosas objetos es el acto de humanificación. Nos hacemos humanos en la medida en que distinguimos que hay algo, que hay un algo, que no soy yo mismo, que hay una alteridad, ¿no? que hay un lo otro y que están también los otros. Entonces, la conciencia se intenciona hacia un algo, ok. Pero Scheller dice no solamente como en un acto cognitivo, ¿no? Sino también afectivo. Y esta intencionalidad es también de una conciencia afectiva. Entonces, en el mundo o en la objetividad se encuentran realmente las posibilidades de poder realizar o poder encontrar y realizar todas esas cosas valiosas que esperan por mí. Por eso Frankl dice que realmente es la vida la que está esperando algo de nosotros, en lugar de ser nosotros los que esperamos algo de la vida. En ese sentido, la vida está esperando, pero la vida está esperando también como posibilidades de valores.
La vida está esperando como posibilidades de valores. Las cosas valiosas, los aspectos valiosos de nuestra vida no están intrapsíquicamente, dice Frankl, no están en nuestra mente y no es una mera proyección. Por eso Frankl valida que realmente podemos autotrascendernos e ir más allá de nosotros mismos, al encuentro de un ser con amor o al encuentro de algo, una tarea con sentido. Pero todo esto, este ir al encuentro de, este ir hacia, este movimiento hacia el mundo, es propio de una visión fenomenológica, que concibe que toda experiencia tiene de objetividad y de subjetividad. Por eso no podríamos jamás explicar el sentido de la vida en términos psicologistas, es decir, de que solamente a partir de una proyección psicológica o que yo me invento algo valioso, yo puedo valorar algo, pero mis valoraciones están en función de mis propios esquemas cognitivos, experienciales, aprendizajes, teorías, prejuicios, y mis valoraciones están en función de eso, que tanto valoro yo algo. Pero Frankl no habla exactamente de valorar algo, que sería proyectar algo de la propia mente, sino encontrar en una acción que tiene que ver con una decisión, encontrar algo en el mundo. Es por eso Scheller habla de una disposición afectiva ante el mundo, de una apertura. Y cuando se habla del mundo, se habla de un mundo lleno de valores, de posibilidades, de cosas importantes. Sabemos que Frankl habla, por ejemplo, de 3 caminos, ¿no? De 3 formas de encontrar sentido. Los valores de creación, que tienen que ver con lo que puedes aportarle al mundo. Por lo general lo relaciona al trabajo o a una tarea. Los valores de experiencia, que tienen que ver con los vínculos, que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con lo que puedes recibir del mundo pasivamente, en un acto de gracia, decía Frankl. Y los valores de actitud, que tienen que ver con la forma como enfrentamos las situaciones límite de nuestra vida, situaciones inmodificables, y en la actitud que le pongamos podremos encontrar o no algo valioso en esas circunstancias, ¿no? Entonces, esos 3 caminos de los que nos habla Frankl son los caminos para poder encontrar sentido. Y los 3 tienen que ver con algo en el mundo. Los 3 tienen que ver con algo que está más allá de mi propia mente. Los 3 tienen que ver con la objetividad. Y desde mi subjetividad voy a experimentar esa objetividad, y esa unidad, que podemos llamarle la unidad de la experiencia, es la que va a conferir sentido a la vida. Entonces, cuando se habla de sentido, yo prefiero pensar que el sentido de la vida no es algo inalcanzable, no es algo irreflexionable, sino que el sentido de la vida está en el día a día, está en lo común, en el lenguaje común. Si es que en tu vida hay los suficientes aspectos, o hay aspectos lo suficientemente importantes, trabajo, relaciones, vínculos, en fin, si hay cosas importantes, proyectos, en fin, ¿no? Si hay esas cosas importantes, si hay esas cosas valiosas, y ustedes se realizan en esas cosas, no solo son pasivos espectadores, sino que se realizan en estas cosas, intervienen en estas cosas, entonces ahí llega la autorrealización. Y entonces, de la que habla Maslow, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa realización pasa inevitablemente por un encuentro y una realización con el mundo, que está, por así decirlo, entre comillas, fuera de mí, por así decirlo. Y entonces, en la medida en que reflexiono y pienso y digo, reflexiono sobre lo que siento,
porque yo siento que hay cosas importantes en mi vida y luego las reflexiono y entonces le encuentro una suerte de coherencia, le encuentro una suerte de razón, ¿no? Y entonces, gracias a que siento que hay cosas importantes en mi vida, no en mi cabeza, sino en mi vida, en mi mundo, es que puedo pensar o puedo llegar a decir que mi vida tiene sentido. Entonces en las mañanas te levantas y puedes preguntarte, ¿tiene sentido levantarme con vida hoy? O sea, perdón, ¿tiene sentido levantarme hoy? ¿Tiene sentido amanecer vivo hoy? ¿Tiene sentido estar con vida hoy? ¿Haber despertado? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido vivir el día de hoy? ¿Tiene sentido estar vivo? Y si hay suficientes cosas importantes en tu vida, y ojo que no solamente son aspectos que de pronto sean agradables, relacionados al placer o al disfrute, sino muchos de ellos quizá desagradables, dolorosos, relacionados al sufrimiento y a la adversidad, pero que puedes experimentarlos como un triunfo del espíritu, que puedes experimentarlos con una actitud que te permita vivirlos dolorosamente, pero con la frente en alto. Significa, Frankl diría, que podemos hacer de esa adversidad un triunfo en el terreno del espíritu, un triunfo en el terreno de lo humano. Entonces, también puedes encontrar de que hay cosas valiosas, hay personas importantes, hay vínculos importantes, hay trabajo importante, hay proyectos, hay tareas, hay una misión en la vida, hay un vincularme con otras personas a quienes amo y quienes siento que me aman. Hay personas por las que puedo entregarme. Hay situaciones que me han marcado y me han construido o me he construido con ellas. No solo a pesar de esas circunstancias difíciles, sino también gracias a esas circunstancias difíciles es que soy quien vengo siendo ahora, con todo lo que traigo. Y entonces, el cúmulo de esas cosas, mi respuesta es, claro que tiene sentido estar vivo. Claro que tiene sentido estar vivo. Y tiene sentido porque hay cosas valiosas en mi vida. Y esas cosas valiosas no me las invento, esas cosas valiosas las encuentro objetivamente en el mundo. Esa es la idea fundamental, me parece a mí, de entender que el sentido se descubre o se encuentra en el mundo y se realiza, que no se inventa, a diferencia de muchas personas o de muchas ideas, de muchas interpretaciones respecto al sentido, no necesariamente de la logoterapia, ¿no? Sino en general, que pueden decir que el sentido, por ejemplo, es algo que se da, que la vida no tiene sentido de por sí, sino que cada uno tiene que darle sentido a su vida. Frankl nos dice algo interesante. A veces se traduce como que la vida sí tuviera sentido por sí sola, pero de pronto no es que la vida tenga sentido de por sí, sino que cada uno de nosotros existe y al existir es consciente de su vida. Y frente a esto se abren las posibilidades de ser. Como Jaspers dice, Karl Jaspers, no somos un conjunto de posibilidades en libertad, somos un existence, un existente, una existencia que está abierta siempre a las posibilidades y en la posibilidad justamente de tomar la rienda, de adueñarse de sí y de abrirse al mundo y de arriesgarse. Y el ser existente que somos entonces puede tomar conciencia de que vive una vida con posibilidades. Y lo que Frankl nos dice es que cada situación de nuestra vida encierra la posibilidad de encontrarle algo importante. Los valores están ahí, dice Frankl, pero no nos empujan. Cada uno se decide libremente por esos valores, si va o no va, si los realiza o no los realiza. Pero aparecen en la vida, porque somos seres humanos abiertos a un mundo de una forma afectiva, y las cosas valiosas de nuestra vida resuenan. Cuando hay problemas psicológicos, podríamos llamar neurosis, ¿no? Que todos tenemos igual, ¿sí? En mayor o menor medida,
Pero en nuestras neurosis a veces podemos de alguna manera restringir esa capacidad para poder abrirnos al mundo o resonar con las cosas valiosas del mundo que están ahí afuera, por así decirlo. Y al no resonar nos perdemos de esas cosas valiosas. Es como que pasaran desapercibidas. Entonces, la tarea terapéutica en mucho tiene que ver con desrestringir, ¿no? Con facilitar en la relación terapéutica juntos, ¿no? Que el consultante pueda tomar más conciencia de esta posición existencial, de la actitud, con la que vive. Y en ese sentido, si así lo elige, pueda abrirse, disponerse afectivamente ante los valores que están en su vida y realizarlos. ¿Cuál es el problema? Que el mundo en el que están los valores, que se pueden depositar en situaciones, en contextos, en vínculos, ¿no es cierto? Las cosas valiosas, en el mundo están, requieren de una apertura de nuestra parte. Pero el problema es que esa apertura es también un riesgo, porque esa apertura implica precisamente abrirme, o abrir mi puerta, retirar mi techo, diría Martin Buber, ¿no? Quedarme a la intemperie un momento con el mundo, dejarme ver para poder ver mejor el mundo. No hay forma de que vea mejor el mundo si es que no me dejo ver también. Y eso es un riesgo, porque en el mundo hay peligros también. Porque en el mundo también en mi vida se han dado las situaciones que me han marcado dolorosamente. Así como en el mundo hay cosas muy importantes en un sentido de satisfacción, también el mundo encierra los peligros que tienen que ver con lo que puede causar dolor. Incluso, por ejemplo, la mirada del otro, o la opinión del otro, el juicio de los demás, puede ser algo que me golpee. Si tengo un tema de autoestima, si tengo algún complejo, o algo así, entonces me cierro al mundo, porque el mundo es peligroso. Me cuido, pero al mismo tiempo que me cuido, al mismo tiempo que nos cuidamos, nos perdemos de las cosas valiosas que hay. Por eso Buber decía en ese poema que aparece en Yo y Tú, en su libro, que al quitar el techo nos quedamos a la intemperie y nos angustiamos, porque ya no está el techo que nos protege, pero ese techo nos impide ver las estrellas. Las estrellas son los valores en nuestra vida, y el techo nos protege, pero nos impide ver el firmamento, ver las estrellas. Esa es una metáfora, ¿no? Pero que tiene que ver con esta idea fenomenológica, que toda experiencia siempre tiene un polo subjetivo y un polo objetivo. A esto Husserl le llamaba el polo del yo y el objeto polo. Y toda experiencia tiene que ver con una unidad entre esos dos aspectos. Es una mirada integradora, ¿no? Que se revela, según Husserl, en la medida en que hay siempre conciencia de algo, que hay un algo para nosotros los seres humanos. Ese algo es la objetividad, es todo lo que tiene que ver con el mundo en el cual somos. ¿Ok? Por eso es inescindible esta unidad experiencial, y la objetividad tiene que ver con el logos, dice Frankl. Por eso el logos o el sentido es objetivo. Lo valioso es objetivo. Es hacia lo que yo tiendo en un movimiento afectivo, dice Scheller. Tiendo hacia ese valor, y en mi encuentro y cuando me realizo en esta acción que tiene que ver con esto valioso, una tarea, un vínculo, entonces el valor se realiza y le aporta sentido a mi vida. Contribuye en que cuando yo reflexione diga, sí tiene sentido estar vivo. Hay cosas valiosas, aunque tenga mis neurosis, aunque tenga mis conflictos, mis complejos, mis demonios, y aunque no sea perfecto, aunque no me lleve bien con todo el mundo, aunque no me salgan a veces las cosas, aunque sufra también, incluso ese sufrimiento puede ser un factor de sentido.
Piensen en algunas cosas dolorosas de su vida y que de pronto, miren si en este momento, escuchándome, Nietzsche dice, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, y si no se murieron, de alguna forma más fuertes serán, gracias quizá a aquello que los golpeó en algún momento. ¿Quién soy yo para decirles qué sentido pueda tener eso para ustedes? Pues lo digo de forma general, teórica. Cada uno puede revisar. Entonces, bueno, hay 60 personas conectadas. Buenas noches, buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Una alegría poder compartir. Para quienes se conectan o se han conectado hace un rato y no escucharon mi nombre es Alejandro Salomón Paredes, de profesión psicólogo, psicoterapeuta y director del Centro Psicoterapéutico Logos en Lima, Perú. Invitado esta noche por los colegas de Alta, de Zacatecas, México, para poder compartir con ustedes un poco de esta idea de los valores objetivos y el sentido de la vida, para tratar de entenderlo quizá en una perspectiva. Hay diversas formas de también entenderlo. Algunos coincidimos en esta idea. Incluso, por ejemplo, hay la idea de que el significado y el sentido son lo mismo. ¿Qué significa esto? Significa que hay un error, porque cuando Frankl habla del sentido, que en alemán dice Sinn, se traduce al inglés como meaning, y el meaning en inglés es significado. What's the meaning? Dicen. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa? Meaning. Entonces se tradujo como significado lo que es sentido. ¿Qué diferencia hay? Que el significado tiene que ver más con una cuestión cognitiva. Es más psicológico. El significado es algo que doy. Le atribuyo significado a los fenómenos con los que me voy encontrando. El sentido no es algo que doy. El sentido no es cognitivo. El sentido se relaciona a las cosas valiosas que siento y que encuentro porque las siento y que realizo en mi vida. Incluso aspectos intelectuales, como Scheller diría que hay valores intelectuales. Por ejemplo, en este momento hay personas que pueden estar encontrando algo valioso a este momento, hablando ahora conmigo, escuchándome y viéndome, y pueden encontrar algo valioso en el sentido de que lo que están escuchando les puede ayudar en su práctica con otras personas. Entonces es un valor ético. Pero también puede ser que están pendientes de esto, encontrando un valor intelectual, en un afán de estudio, no necesariamente de ayudar a alguien más, por lo menos no ahora, sino de aprender. Entonces eso es un valor intelectual. Pero igual, cuando vieron el anuncio de que se iba a dar esta charla virtual, de pronto sintieron algo, que quizá después se volvió reflexión, coherencia, ¿no? Un sentido lógico, pero inicialmente es un sentir. A esto Frankl le llama el inconsciente espiritual. Es como que hubiese algo que es netamente intuitivo en esa percepción de algo valioso. Es una conciencia afectiva. No tiene nada que ver todavía con lo lógico, con lo racional, con lo reflexivo. Es prereflexiva esta intuición. Es como estar sintiendo que yo cuando estudié psicología, yo sentía que había algo importante ahí. Aunque muchas cosas tienen que ver con el intelecto. Pero para Frankl el sentir es de alguna forma, no sé si decir más importante, pero creo que nos puede revelar más los valores que la inteligencia. Es más, muchas veces el pensamiento, la razón o la inteligencia pueden nublar nuestra percepción afectiva de lo valioso. El sentido es algo que se encuentra porque tiene que ver con las cosas valiosas que podemos sentir. Max Scheler decía, las ideas se piensan, pero los valores se sienten. Los valores se sienten. Las cosas valiosas de nuestra vida las siento. Por eso,
desde un punto de vista fenomenológico, y quizá un poco para ir redondeando ya la idea, para ir acabando por hoy, este, la idea fenomenológica nos invita a considerar que nuestras emociones son el correlato subjetivo de los valores que están objetivamente en nuestra vida. Por eso es que cuando perdemos a alguien importante, sentimos tristeza. Cuando algo importante es atacado en nuestra vida, sentimos cólera. Cuando algo importante está en peligro, sentimos miedo. Cuando se pierde algo importante, nos duele y sentimos tristeza. Cuando algo muy importante, muy valioso, queda expuesto, sentimos vergüenza. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando algo muy importante de nuestra vida está pleno frente a nosotros, sentimos alegría. ¿Ok? Entonces, las emociones son un correlato. A este tipo de emoción, Scheller, y Frankl toma esto, le va a llamar sentimientos intencionales. ¿Por qué? Porque esta tristeza que siento o esta alegría que siento tiene que ver con algo valioso de mi vida al que le está ocurriendo algo. Esto en logoterapia es clave porque es una invitación a abrazar nuestra emoción, nuestro sentir. Si, por ejemplo, alguien pierde a alguien valioso y lucha contra el dolor porque es doloroso el dolor, pues, ¿no? O lucha contra la angustia en una situación que tiene que decidir, o lucha contra la frustración porque fracasó, entonces hay la posibilidad también de validar que esas emociones, ese sentir es legítimo porque hay algo importante en el mundo, en la vida que no se ha dado. Y por eso hay frustración y por eso hay ese malestar. Esa legitimidad es importante terapéuticamente. ¿Ok? Entonces, eso también revela un poco esta idea de una experiencia que tiene de subjetivo y que tiene de objetivo también. Creo que un poco a manera de cierre, ¿no? Básicamente siempre pensar de que toda nuestra experiencia es una unidad entre una subjetividad y objetividad. Es lo que yo experimento con lo que experimento. Y aquello que está en el mundo, entre comillas, fuera de mí, porque yo soy mi mundo también, pero lo que está entre comillas fuera de mí, por ejemplo mi pareja, por ejemplo mi hija, por ejemplo mi trabajo, mis consultantes, los alumnos, todas aquellas personas, mis mascotas, todos aquellos seres y personas con los que puedo relacionarme, no me los invento. No son proyecciones mías, psicológicas. Podríamos decir como que están ahí y puedo encontrarme con ellos, puedo relacionarme con ellos. Representan el tú de mi existencia. Y acordémonos que no puede haber un yo si no hay un tú. Esta es una condición de la existencia. Entonces, ahí está la posibilidad de, en ese mundo objetivo, tener yo la disposición de abrirme y, salir o ir hacia. Y eso tiene que ver con una decisión, porque tiene que ver con la actitud con la cual yo vivo. Justo estoy escribiendo un artículo sobre eso. Y puedo encontrarme inmanente, sumergido en mis pensamientos, o puedo trascenderme y mirar más allá de mí. Puedo estar sumido en la queja, puedo estar estancado en la preocupación o en la postocupación, que es un concepto que me gusta usar, que tiene que ver con estar ahí en el pasado, pensando en lo que ya fue y que no se puede hacer nada. Pero esas formas son inmanentes, ¿no? No voy más allá si estoy preocupado, si estoy postocupado, si estoy quejándome todo el tiempo. No salgo, no voy más allá, no miro más allá y me pierdo de lo que está ahí en el mundo.
John Lennon decía, la vida es aquello que pasa frente a ti cuando tú estás pensando en otras cosas, ¿no? Y Frankl decía, no hay que pensar tanto. Esto viene del filósofo Kierkegaard, ¿no? Que decía que la vida hay que sentirla que pensarla para dejar de ser meros observadores y sumergirnos apasionadamente en nuestra existencia. Ahí está, yo creo que ese es un poco el mensaje de hoy. Tratar quizá de no aclarar, pero sí de pronto dar un punto de vista, una interpretación, una idea de cómo se da este tema de los valores objetivos y el sentido de nuestra vida. Un maestro, escuché una vez a un maestro decir que recién en el momento de la muerte, o frente a la muerte, al final de mis días, es que volteo y puedo encontrar el sentido de mi vida, como el cúmulo de todo lo que viví. Creo que esa es una forma de interpretarlo. Yo creo que el sentido no requiere de tanta profundidad de reflexión, sino tan solo de notar el sentir o notar lo que siento respecto a que si hay cosas importantes en mi vida o no las hay. Y siempre hay la posibilidad de que las haya. Esa es la idea de Frankl. Que siempre hay la posibilidad de que las haya, porque nosotros mismos somos una posibilidad andante, siendo posibles, ¿no? Entonces, ahí están las posibilidades. En este mismo instante, esta situación encierra posibilidades de valor. Pero cada uno va a disponerse ante esta situación a ver si le encuentras o no. A ver si encuentran o no eso valioso. Y entonces al apagar esta conexión, sabrás si tuvo sentido o no. O sea, no solo si la situación tiene sentido o no, sino qué tanto esto que aprendí hoy contribuye en que mi vida tenga un poco más de sentido ahora. Quizá porque lo voy a aplicar con otras personas, en mi trabajo ayudando a otras personas. Quizá porque me va a enriquecer y con eso también puedo llegar a alguien más. Porque al final, si no puedes llegar a alguien más, no tiene sentido que todo sea siempre para ti. ¿Ok? Frankl nos dice que la trascendencia está ahí y es como nuestra misión existencial. No estamos como que dirigidos hacia algo o alguien que no somos nosotros mismos. Esta mirada como la del ojo, ¿no? Que apunta siempre hacia algo o alguien que no es sí mismo. Así que bueno, gracias por haber estado ahí. Me alegra la cantidad de personas conectadas, 73 personas en este momento. Me hace eso muy feliz. Agradezco al amigo Iván, que me cursó la invitación, me contactó desde México, gracias a la comunicación, las distancias. Yo soy un creyente de que las distancias son del espíritu, porque la distancia física se salva de esta manera, ¿no? Con el contacto, con el encuentro, con buscarnos. Así que bueno, gracias a los amigos de Alta Zacatecas. Acá en Lima hay unas paletas, unos helados que se llaman paletas Zacatecas. No sé si allá también habrá, si serán de allá, pero bueno, acá las hay y me parece un dato curioso. En todo caso, gracias a todos, un saludo a todas las personas que están en este momento viéndome. Mi nombre es Alejandro Salomón Paredes, director del Centro Psicoterapéutico Logos. Los invito a revisar la página del Centro Psicoterapéutico Logos, si me lo permiten, amigos de Alta, poder compartir un poquito también la información tanto en Facebook como en nuestra web, cpllogoterapia.com de Lima, Perú. Ahí hay enlaces también, hay artículos, hay videos de Frankl subtitulados. Y hay también algunas cosas interesantes respecto a formación terapéutica, a cursos más cortos. Precisamente estamos muy próximos a iniciar un diplomado en logoterapia y análisis existencial, totalmente virtual, de 10 meses, una vez por semana, con costos muy accesibles, ¿no? Con el tema de la cuarentena y todo esto. Y son un curso muy interesante, con docentes también de primer nivel. Y bueno, están invitados a poder conocer más también la propuesta que tenemos allá en Lima. Y que estoy seguro podremos nutrirnos mutuamente con los amigos, con los colegas de Alta Zacatecas, esta asociación
que la verdad a las cuales les agradezco por la invitación. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Cuídense mucho todos. Un abrazo fuerte desde Lima, Perú, y a encontrarle sentido al mundo, a la vida. Cuídense mucho. Nos vemos.